Estas no son insinuaciones. Esto no es una propuesta. Estos son principios que están en la Biblia. Y los principios que están en la Biblia no son negociables. ¿Quiere que se lo diga de otra manera? Son máximas. Porque la palabra de Dios contiene máximas, contiene principios. Habían 3 ciudades muy importantes en los tiempos de Pablo. Primero estaba Roma, luego estaba Atenas y en tercer lugar estaba Antioquía. Así que no estamos hablando de una ciudad cualquiera, estamos hablando de una gran metrópoli en donde había toda una mezcla de culturas, lo que aquí en el Perú llamamos todas las sangres. Si usted quiere un poquito más de información geográfica para hacerlo más didáctico y usted lo pueda visualizar, Antioquía estaba aproximadamente a unos 500 kilómetros de Jerusalén, en donde estaba la iglesia mamá. Permítame decirle con carácter de introducción que Antioquía es la primera iglesia gentil que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces eso nos interesa bastante. La primera iglesia gentil. Pero esta congregación creció. Y no solamente creció numéricamente, desarrolló. Porque eso es lo que nos hace falta. Un equilibrio entre crecimiento numérico y desarrollo de calidad. Porque si crecemos en número y no desarrollamos en calidad, hay un desequilibrio. El día lunes, los amigos de este decano de los periódicos El Comercio me hacían una entrevista a raíz de la encuesta que ha hecho la Universidad de Lima, un trabajo de campo, y en donde se demuestra estadísticamente, y se lo recomiendo, si gusta busque usted el periódico de este lunes, por internet lo va a encontrar. Dentro de 10 años, la iglesia evangélica tendrá tal vez mayor influencia que la iglesia católica en el Perú, porque hay un crecimiento y cada vez una mayor participación. Eso me lleva a mí a una conclusión. La iglesia evangélica tiene que entender que somos la reserva ética de esta nación. Después de la iglesia evangélica, ¿qué más queda? Dígame usted. Después de la iglesia evangélica, ¿qué más queda? Tremendo desafío con esa encuesta que no lo está haciendo una entidad evangélica, la Universidad de Lima. Y cuando le han hecho la misma entrevista a algunos curas, han tenido que reconocer que sí es cierto. Están de capa caída, que muchos de sus seminarios teológicos están cerrando, que ahora son casas de retiro y que inclusive los mismos evangélicos se lo alquilan. La iglesia de Antioquía, en medio de una situación bastante complicada, en donde ya empezaban ciertos brotes de persecución, en donde había tanto paganismo, tanta idolatría, surge. Y la primera característica que tiene la iglesia de Antioquía está en el versículo 20. Lo voy a ir mencionando con su respectivo versículo, ¿de acuerdo? Ahora, cuando usted guste, repítalo y compártalo. Que tenga un efecto esto en cadena. Porque hay que tener en cuenta estos principios que están aquí en la palabra de Dios. No es que estamos haciendo un gran descubrimiento, sino que solamente comenzamos a escarbar la palabra y la comenzamos a masticar para encontrarle sabor. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Primera característica, la iglesia de Antioquía se adelantó. Antes que Pablo fuese a predicar a los griegos en el segundo viaje misionero, cuando Pablo llega a Corinto, llega a Atenas, está en el Areópago con los epicúreos y con los estoicos, antes de eso, ya en Antioquía, unos cristianos comenzaron a predicarle a los griegos. Por lo tanto, esta iglesia fue una iglesia, escúchenlo bien, pionera. Antes que Pablo llegase en su segundo viaje misionero a los griegos, ya en Antioquía comenzaron a presentarle la palabra a unos griegos que llegaron por allí. Se proyectaron, se adelantaron, tenían una visión
de que todos deben ser influenciados por la palabra de Dios. ¿En qué podemos ser pioneros? Aquí le lanzo los retos y los desafíos. Tenemos que ser pioneros en estrategias de trabajo. Tenemos que ser pioneros en educación. En educación, hermanos, la tarea de la iglesia va mucho más allá de nuestras cuatro paredes. Cuando estábamos viviendo con el pastor Tena y el taxista en el Tico, se da cuenta que una señora, a pesar de que él está en luz verde, se cruza. Y se comentaba, no estamos preparados porque no hay educación vial. Hermanos, la iglesia está llamada a ser una pionera en todo lo que tiene que ver con educación, en todo lo que tiene que ver con instrucción. Nosotros somos los llamados para levantar la voz en la sociedad en cuanto a todo lo que son valores, en todo lo que es ética. Tenemos que ser pioneros en el uso de los medios de comunicación. Ya pasó la época en el que se catalogaba, por ejemplo, a la televisión como el cajón del diablo, porque ahora se usa la televisión para compartir la palabra. Hace un buen tiempo eran los retroproyectores, ahora son los multimedios. Pero ahora estamos usando ya las pizarras digitales. Cuando doy una clase en el seminario Camino de Vida, pizarra digital, todos los mapas del apóstol Pablo, su viaje misionero, y está todo computarizado, y somos más didácticos. ¿Por qué planteo esto, hermanos? El talón de Aquiles de la iglesia evangélica es la capacitación. Tengo el tremendo privilegio y gran parte de mi tiempo lo uso en el ministerio de la capacitación, y este año ha sido bien complicado para mí enseñar en 5 seminarios teológicos. La verdad que no es nada fácil. Hoy día me están reemplazando en Lima porque es un honor para mí estar con ustedes y porque este lugar me trae recuerdos. Ya he estado acá, sino que era diferente. Me imagino que después del terremoto seguramente hubo algunos cambios. Hermanos, por ejemplo, Seminario Camino de Vida, 120 alumnos, estudian 4 años para bachillerato. Calle Buen Retiro, y al frente está el Seminario de los Testigos de Jehová. Solamente nos separa la pista. ¿Sabe usted cuántos alumnos tiene el Seminario de los Testigos de Jehová? 3000. Y cada alumno con su lacto. Tecnología de punta. Están equivocados, pero se están capacitando. Escuchen lo que le voy a decir. El mundo será ganado por los que están mejor capacitados. ¿Queremos crecer? Amén. En número, amén. Pero también desarrollar en calidad. Tenemos que buscar el equilibrio y tenemos que ser pioneros. No nos podemos quedar. Nadie ha dado la orden de que ser evangélico significa ser un quedado. Tenemos que ir al compás de los tiempos anclados en Cristo, que es la roca, el eslogan de Juventud para Cristo. Y en cuanto a educación, en cuanto a uso de los medios de comunicación, aún en cuanto a la música, hermanos. ¿Por qué tenemos que estar plagiando la música del mundo? ¿Por qué tenemos que estar plagiando la música del mundo? ¿O por qué necesariamente tiene que ser música que viene de otro lado, se filtra por Centroamérica, Caribe? ¿Acaso el Espíritu Santo no obra en el Perú? Yo sí creo que el Espíritu Santo obra aquí en el Perú. Tenemos que ser pioneros también en la música, pues, hermanos. Todos nuestros músicos se dedican a copiar, a plagiar. Todos son Marcos Witt, todos son Danilo, todos son Adrián Romero. ¿Y qué? ¿Y acá no hay valores? Sí hay valores. Necesitamos apoyarlos. Necesitamos promoverlos. Y necesitamos dejar de comprar en el hueco. Porque tanto compramos en el hueco y no nos damos cuenta que nos hacemos daño. Porque ¿quién quiere sacar una buena producción? Invertir. Si después los del hueco se la van a llevar ahí en Lima. ¿Sí entienden cuando digo lo del hueco? Me llevó la tremenda sorpresa y cuando digo hueco todo el mundo sabe. Llegó un evangelista a Lima, nos pidió apoyo y nos dijo, por favor, nuestros afiches llévenlos al hueco. Hasta el evangelista que venía de lejos estaba enterado. Me dijo, porque si no hacemos publicidad en el hueco, la cosa no funciona. ¿A qué extremo estamos llegando? Pero tenemos que ser pioneros. Pioneros en nuestra metodología. Pioneros en ser más didácticos. Pioneros en nuestras formas
Escuche bien, y en nuestras maneras de evangelizar. Con todo respeto lo voy a compartir. Un día que venía para Pisco, en esta empresa Soyuz, pusieron una película en el ómnibus. Y toda la gente prestaba atención. ¿Sabe qué película era? Cicatrices. No sé si la han visto. Es una película con todo un mensaje cristiano. Sí, algunos actores son seculares, pero tiene un mensaje cristiano. Una mujer que es víctima de la violencia familiar y que su niño muere. Y luego la señora que cocinaba les habla del evangelio y cuando estaban a punto de divorciarse logran salvar su hogar. ¿Han visto la película Cicatrices? Esa película la pasaron en los cinemas seculares. ¿Y sabe qué? He encontrado en muchas iglesias gente que fue ganada por esa película. Y conversando con un joven me dijo, yo también le pegaba a mi esposa. Un día vi la película. No la vi en ninguna iglesia. Un hermano me llevó al cine, me pagó la entrada y me dijo, te invito para el cine. Y yo pensé que era una película de acción, de Rambo, de Schwarzenegger y todo lo demás. No me imaginaba que iba a ver esa película. Y total, me di con la sorpresa de que esa iglesia había comprado toda la función. Es decir, todo Bermú, esa iglesia, no voy a mencionar el nombre para no estar haciendo propaganda, habían comprado las 1000 entradas y total que todos llevaban amistades y al terminar ya habían consejeros listos con sus folletos, sus tarjetitas y él fue uno de ellos y me dijo, por esa película me entregué al Señor. ¿Sabía usted que el día 26 de este mes se va a estrenar otra película cristiana? El nombre no me acuerdo, pero es una producción argentina y se va a pasar en 7 cinemas en Lima y luego va a pasar a provincias. Y son bastantes las iglesias que han comenzado a comprar así, toda la función. Y toda la iglesia lleva gente. Porque cuando invitas a la iglesia no quiere venir, pero si tú lo invitas y le dices, vamos al cine, la gente mismo te dice así. Y tú me invitas, claro, no te preocupes, yo te invito hasta la canchita inclusive, pero vamos. Y ahí escucha el mensaje. Son estrategias. Estrategias. Viene hasta Marcos Witt para la presentación. Esta es una producción argentina. El argumento es de un muchacho terrible, rebelde, que se mete inclusive en cuestiones esotéricas. Ahora está de moda eso. Y hasta termina endemoniado. Y la mamá comienza a orar. Y comienza a orar. El mensaje tiene que ver con la respuesta de la oración. El Señor escucha la oración de esta mujer y al final este muchacho se entrega al Señor. Es un testimonio impactante. Yo he visto solamente una partecita. El próximo martes es el avant premier. Se está invitando a autoridades, artistas seculares para que la vean primero y luego en 7 cinemas se van a pasar. Va a venir después por provincias. Es una idea, una sugerencia. Pero tenemos que ser pioneros, hermanos. ¿Cómo la iglesia de Antioquía llegó a tener tanta repercusión? Porque fue una iglesia pionera. Pionera. Usemos diferentes formas siempre y cuando sean con orden y decentemente. Pero no podemos ir rezagados. Segunda característica de esta iglesia de Antioquía. Mencioné que son 10, así que vamos a avanzar. Está en el mismo versículo 20. Dice, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Era una iglesia que evangelizaba. Y una de las cosas que estamos olvidando en estos tiempos es evangelizar, hermanos. Nos estamos dejando distraer por mucho show y mucho espectáculo. Poca palabra y no se predica el evangelio. Hace ya algunos meses me invitaron a una vigilia de alabanza por la carretera central. Y el que estaba organizando me dijo, pastor, a las 3 de la mañana le toca predicar. ¿Cómo no? Con un hermano que tiene su carro me llevó a las 3 de la mañana, eran las 4, las 5, y le digo al hermano que dirigía, le digo, hermano, ¿y cómo es? Estoy desde las 3 acá. Ay, pastor, ¿verdad? ¿No? Hermano, no se puede dar un mensaje de 5 minutos porque todavía tenemos un montón de conjuntos que no han participado. Está bien, hermano, y di mi mensaje de 5 minutos. Yo no soy de los que me gusta estar haciendo problemas, yo soy respetuoso. 5 minutos, 5 minutos. Pero me quedé pensando, hermanos,
5 minutos para la palabra. Así estamos. Mucha eventomanía, mucho activismo religioso, y nos estamos olvidando de compartir la palabra. Ya muy pocos son los que hacen aire libre ya. Es como que eso ya es antiguo. Ya no queremos salir a visitar casa por casa. No, eso no hacen los testigos de Jehová. Total que buscamos excusas y pretextos y estamos dejando de evangelizar. Es hora, hermanos, de recordar que el Señor nos ha mandado a ganar discípulos. Amén. Que tenemos que evangelizar. La mejor manera de evangelizar es con nuestras actitudes. Cuando el carcelero de Filipo se convirtió, Pablo no le dio ningún sermón homilético. El carcelero lo que vio fue que este hombre malherido, masacrado y con heridas abiertas a la medianoche se puso a cantar fuerte y a orar y los presos le oían. Y tuvo tanta influencia esa actitud que hasta el mismo carcelero, cuando vio que todo se cayó y ningún preso se escapó, simplemente tuvo que decir: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué mayor demostración? Nuestras actitudes. ¿Sabe por dónde empieza el trabajo de evangelización, hermanos? Por nuestras casas, por nuestros hogares. El que no es cristiano en la casa no es cristiano en ninguna parte. ¿Sabe por qué tus hijos no quieren seguir al Señor? No le eches la culpa a los amigos, no le eches la culpa a la televisión. Tú le estás dando mal ejemplo. Tú le estás dando mal ejemplo. Y a veces nos desesperamos y queremos imponer. Escuche, papá, mamá. Las cosas de Dios no se imponen. Déjate de imponer y preocúpate por atraer. Atraer. ¿Y sabe cómo lo puedes atraer? Con tus actitudes. Con amor. Dándole más tiempo. Tenemos que evangelizar. Y así como el Señor Jesucristo dejó la orden primeramente en Jerusalén, tenemos que empezar por nuestra Jerusalén. Tenemos que empezar por nuestras casas. Yo estoy sumamente preocupado. Hace 2 semanas me visita ahí en la oficina una representante del INAVIT. Viene con su carta, es una asistenta social. Con su carta del Ministerio de la Mujer. Y dije, qué cosa, qué raro. Y me dice, INAVIT tiene 36 albergues y estamos ya al tope. Ya no podemos recibir más niños en estado de abandono. Pero vengo porque tengo un caso especial. Hay un albergue. Tiene 10 niños. Yo estaba escuchándole. Y me dice, ese albergue de 10 niños tiene algo especial. Los 10 que están en ese albergue vienen de hogares evangélicos. ¿Cómo? Le dije, tome asiento, por favor. ¿Cómo es esto? Sí, me dice, por eso vengo a buscarlo. A ver si nos pueden apoyar. ¿Cómo es esto? Me dice, los hemos tenido que juntar porque son niños de 6 a 12 años que no quieren rezar. Ellos dicen que ellos oran. Ellos quieren cantar sus coritos. Pero se han escapado de sus casas al ver las peleas y la violencia en sus casas. Y no quieren regresar a sus casas. Y proceden de hogares evangélicos. Acá tengo sus fichas. Y me la mostró. ¿Qué tal cachetada, hermanos? Niños de hogares evangélicos y estos niños que se fugan de la casa porque ven que su papá le pega a la mamá o porque le pega a los niños. Y estos niños han estado asistiendo a la escuela dominical y ahora al estar en el albergue recuerdan lo que han aprendido en la escuela dominical y cuando ha ido un cura para hacerlos rezar, los niños han dicho, nosotros no rezamos, nosotros oramos. Y se han puesto tan persistentes que han tenido que juntarlos mejor a todos estos. Los juntamos allí y los han juntado, son 10. Y vienen de diferentes iglesias de Lima. Y todos vienen de hogares, entre comillas, evangélicos. ¿Qué está pasando en los hogares? ¿Pastores que le pegan a sus esposas? Sí. También. Se dio una charla contra la violencia familiar en Lima. Una de mis alumnas, Blanca Flor, precisamente da esas conferencias, fue con su coronel a una reunión de pastores y ella dio la charla contra la violencia familiar. Ese día fue el pastor con su esposa y al final habló el coronel y después se hizo una invitación. Si alguna de ustedes tiene problema con su esposo porque la maltrata, le pega y todo lo demás,
y usted se queda callada, eso no es correcto. Nosotros estamos para atenderle. Nos busca, vamos a estar esperándole allí. A la semana la encuentro a Blanca Flor, ella es alumna de uno de los seminarios y me dice: pastor, tengo la lista acá. Mire, son 15 hermanas, todas esposas de pastores que han sido víctimas de violencia. No han querido sentar denuncia porque no quieren hacerle daño al ministerio de su esposo porque es pastor, pero ya no soportan más. Y como han escuchado esta conferencia, se me han acercado para decirme: ¿qué puedo hacer? Ayúdenme. Esposas de pastores. ¿Cómo vamos a anunciar el evangelio si los que necesitan ser cambiados somos nosotros? Cuando se quiere limpiar casa ajena, tenemos que empezar por nuestra propia casa. Amén. ¿Qué está pasando? ¿Con qué autoridad predicamos? La iglesia de Antioquía fue una iglesia que anunciaba el evangelio del Señor Jesús. Y cuando dice aquí Lucas que anunciaban el evangelio, Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Es poder que cambia, hermano, poder que transforma, poder que cambia. Y si usted no ha cambiado, ¿cómo puede predicar? Tercera característica. Versículo 23. Son 10 características. ¿Soportan, hermanos, o el calorcito ya los... O mejor cambiamos de tema, ¿no? Porque cuando hablamos de violencia familiar, algunos se incomodan y dicen: mejor avance rápido, pastor, porque ese tema no conviene. Versículo 23. Cuando llegó, se está refiriendo a Bernabé, de Jerusalén, lo mandaron para Antioquía. Las noticias comenzaron inmediatamente a salir. Hoy algo está sucediendo en Antioquía y lo mandaron a Bernabé. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Tercera característica de esta iglesia que creció y desarrolló, la iglesia de Antioquía: fue una iglesia con propósito. Fue una iglesia con propósito. Primero, una iglesia pionera. Número 2, una iglesia que evangelizaba. Número 3, una iglesia con propósito. El Señor nos ha llamado con 3 propósitos, hermanos. Una de las peores cosas que puede suceder en la vida cristiana es cuando no hemos descubierto cuáles son los propósitos por los cuales Dios nos ha llamado. Usted no ha sido llamado por accidente o por casualidad. Dios ha sido para ser siervos. Pastor, en estos tiempos, cuando nos encantan los títulos lisonjeros, el título por excelencia que tenemos es: somos siervos. Y eso es un privilegio, eso es un honor. Con eso, más que suficiente. Hace poco, en una reunión de pastores en Lima, con esto de las fraternidades, no somos más de 2.500 pastores en Lima, que pertenecemos a las 40 fraternidades. Y varios son de la Pentecostal del Perú también, ¿no? Se me acerca un hermano, un pastor, y me dice: pastor, mi tarjetita, y leo la tarjetita. Y había puesto en la tarjetita, no la traje para mostrársela, es verídico, había puesto ahí su nombre y abajo decía, bueno, primero puso reverendo fulano de tal y abajo puso apóstol, profeta, evangelista, maestro y otros. O sea, y a mí me llamó la atención, porque, o sea, que le quedó chico todo, y otros, si surge por ahí algo nuevo, también es él. O sea, qué barbaridad. Qué barbaridad, ¿a dónde estamos llegando? Ese es un despropósito, pues. No sabe lo que quiere, ni lo que es, ni a dónde va. Pero la iglesia sí, debe ser una iglesia con propósito. La iglesia de Antioquía descubrió esos propósitos y ahora los vamos a compartir. Número 4. Versículo 25. Cuarta característica. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. La iglesia de Antioquía fue la iglesia de las oportunidades. Hasta este momento, Saulo pasa desapercibido. Saulo todavía no tenía un ministerio ya localizado, identificado. Saulo está en Tarso, seguramente trabajando en su fabricación de carpa, de tiendas, era un intelectual, seguramente estudiando derecho romano, Pablo que dominaba hebreo, arameo, griego, latín, pero no tenía todavía un ministerio definido. Así que va Bernabé hasta Tarso, dice el verso 25, lo busca Saulo y cuando lo encuentra, lo invita para que venga a trabajar a Antioquía.
la iglesia de las oportunidades. Algunos estudiosos llegan a decir que posiblemente habían transcurrido hasta cerca de 10 años o un poquito más, y Saulo no era invitado por nadie. Pero eso no le preocupó a Saulo ni lo desesperó. Lo que se llama la cultura de la sospecha. Algunos dudaban de Saulo. ¿Se habrá convertido este que persiguió a la iglesia, nos metió preso, nos arrastró, nos persiguió hasta en el extranjero? De repente se está haciendo. Y Dios vio conveniente todavía. Transcurrieron como 10 años. Pero llegó la hora. Dios no es un olvidadizo. Y se convierte la iglesia de Antioquía en la iglesia que da la oportunidad a Saulo para que se incorpore en el ministerio. La iglesia de las oportunidades. La iglesia de las oportunidades. Y aquí hay otra máxima, hermanos. Escuche, siervo, predicador, evangelista, pastor. Nunca se esté ofreciendo. Eso no es un principio bíblico. Siempre espere que lo llamen o que lo inviten. Los discípulos de Jesús se presentaron voluntariamente o el Señor los llamó. Usted espere que lo llamen. Yo sé que usted me va a decir, pero si se olvidan de mí, toditos se pueden olvidar de ti, pero el Señor nunca se olvida de nosotros. Y Él sabe en qué momento nos llama. Y mientras no te llamen, sigue preparándote. Así que cuando un pastor o un evangelista me llama, pastor, ¿cuándo me invita a su iglesia? Nunca lo invito. No es buen síntoma. El Señor es el que indica. El Señor es el que indica. Y llegó la hora exacta, porque el reloj profético de Dios siempre es exacto, ni se adelanta ni se atrasa. Y Saulo fue invitado, y Saulo va a Antioquía y empieza su ministerio trabajando en equipo junto con Bernabé. Esa estrategia de trabajar en equipo es clave. Hay que aprender a trabajar en equipo. Los llaneros solitarios se cansan, se desaniman y no hay quien lo ayude. Y si cae uno y no hay quien lo levante, ahí se queda. Cordón de 3 doblece, dice el sabio Salomón en Eclesiastés. Es difícil que se rompa. Por algo el Señor Jesucristo formó su equipo. Por algo Pablo trabajó en equipo. Con todo respeto, pastor, hermano, siervo, ¿quieres que tu iglesia crezca y desarrolle? Trabaja en equipo. ¿Y sabes quién debe tener el primer lugar en ese equipo? Tu esposa. Tu esposa. Tu esposa. Ella te tiene que acompañar. Ella es la primera persona a quien tú acudes para pedir a veces un consejo. Porque la esposa ve cosas que nosotros los varones no vemos. El ángulo de visión de los varones es de 90 grados, de la mujer 180 grados. Por eso la mujer es curiosa. Nosotros los varones en este contexto latinoamericano, disculpe, yo sé que le puede chocar a muchos, los varones actuamos solamente con un hemisferio cerebral, las mujeres con los dos. Con eso no estoy diciendo que nosotros somos unos descerebrados, no estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es que la mujer tiene muchas ventajas. Por eso Dios le dio el calificativo, ayuda idónea. Aprende a valorar a tu esposa. Nada de que eres una defensa, tú que hablas del ministerio, tú me vas a venir a enseñar a mí el que estudió soy yo, fuera de acá, animal. No. Eso en el mundo. Eso en el mundo. El que no sabe tratar bien a su esposa no puede servir al Señor. Tu iglesia no va a crecer. Puedes hacer peliculina y lo puedes traer a Billy Graham y a Luis Palau. Pero mientras las cosas no funcionan bien en el hogar, no hay resultados. Por ahí se empieza. Por ahí se empieza. La iglesia de Antioquía tiene unas características que son no solamente para que nosotros tengamos reflexión, sino para ocasionar un cambio de actitud en nuestras vidas. Y comenzó Saulo con Bernabé a trabajar. Siguiente característica, versículo 26. Quinta característica. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. ¿Qué iglesia? Antioquía. Y enseñaron
a mucha gente. Ya a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué hicieron durante ese año Bernabé y Saulo? Enseñaron, capacitaron, discipularon, entrenaron. Cuando una iglesia es capacitada, entrenada y bien discipulada, va a comenzar a crecer, a comenzar a desarrollar. Podrá ponerse una iglesia al frente, hacernos bulla para competir, porque eso está de moda. Pero cuando la iglesia está bien cimentada, es como el roble que tiene raíces profundas. Muere, pero muere de pie, nadie la mueve. Porque está bien preparada, bien capacitada, bien entrenada. Estamos hablando de la iglesia de Antioquía, de una iglesia que creció y desarrolló, de una iglesia que está reconocida en la historia. No te estoy hablando de algo como para experimentar, te estoy hablando de algo ya demostrado, garantizado. Y tanto Bernabé como Saulo dedicaron todo un año. Así que antes de empezar grandes proyectos, antes de empezar grandes programas, antes de empezar estrategias, primero hay que capacitar, hay que dedicar tiempo, hay que enseñar, hay que comunicar esa visión que Dios nos ha dado. Hay que preparar tal vez materiales o manuales de acuerdo a la congregación, al lugar, a las necesidades, haciendo un diagnóstico situacional donde el Señor nos ha puesto. Pero nada se justifica cuando dejamos de capacitar. Oiga, los testigos de Jehová, ¿cómo se capacitan? ¿Cómo le enseñan? Toque la puerta. Ponga el pie derecho si la persona quiere hacer la puerta para que choque con su pie. Muéstrele, ya están los versículos pintaditos y todo. Niñito de 12 años con su corbatita y bien capacitado.